Hola amigos, muy buenos días. Soy el pastor Joel Castañeda de la Iglesia Cristiana Península Viva aquí en Acapulco, Guerrero, México. Lo fácil es decir que creemos en Dios. Lo fácil es considerarnos como cristianos, como hijos de Dios. Lo complicado, lo realmente difícil es el que se produzca ese cambio en nuestra manera de ver la vida, de vernos a nosotros mismos, de vernos desde la perspectiva de Dios, de vernos y de conocernos a nosotros mismos. Y eso tiene que ver con lo que vamos a leer en Números capítulo 5. Leo para ustedes los primeros 10 versículos y dice: el Señor le dijo a Moisés: ordénales a los israelitas que expulsen del campamento a cualquiera que tenga una infección en la piel, o padezca de flujo venéreo, o haya quedado ritualmente impuro por haber tocado un cadáver. Ya sea que se trate de hombres o de mujeres, los expulsarás del campamento para que no contaminen el lugar de donde habito en medio de mi pueblo. Y los israelitas los expulsaron del campamento, tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: el hombre o mujer que peque contra su prójimo traiciona al Señor y tendrá que responder por ello. Deberá confesar su pecado y pagarle a las personas perjudicadas una compensación por el daño causado con un recargo del 20%. Pero si la persona perjudicada no tiene ningún pariente, la compensación será para el Señor y se le entregará al sacerdote junto con el carnero para expiación del culpable. Toda contribución que los israelitas consagren para dársela al sacerdote será del sacerdote. Lo que cada uno consagra es suyo, pero lo que se da al sacerdote es del Señor. Hay de pronto un cambio en la narrativa que trae Números, porque veníamos hablando de los clanes y de la familia de los levitas y de cuántos eran y qué función iban a realizar. Y ahora en el capítulo 5 de pronto nos enfrentamos a un resumen, a un pequeño extracto de lo que llamaríamos todas las leyes que estaban en el libro de Levítico. Si usted tiene curiosidad y no lo ha leído, puede ir a un libro anterior que se llama Levítico. Y por ejemplo, del capítulo 13 al capítulo 18, vamos a encontrar un montón de leyes que le llamaríamos leyes sanitarias. Y que son leyes sanitarias, son leyes civiles, son leyes ceremoniales, son rituales para la purificación. Eh, Tal vez no tenemos toda la experiencia médica para poder determinar la importancia de estas leyes sanitarias que Dios le daba a su pueblo, porque vamos a encontrar que había contaminación en el hombre, en la mujer, de los flujos del hombre, de los flujos de la mujer, había contaminación al tocar a las personas que habían fallecido, a un cuerpo sin vida, a los animales que eran impuros y que principalmente en ese tiempo había mucha enfermedad en la piel. Recuerde usted que para ellos una enfermedad incurable era la lepra y era la enfermedad por la cual las personas eran aisladas, eran llevadas fuera del pueblo, fuera de su familia y eran casi abandonadas. Circunstancialmente se les daba alguna comida, pero eran personas desplazadas de su comunidad por una enfermedad en la piel. Eh, y cuando hablamos ahora en Números, por ejemplo, Números capítulo 5, dice el título de esta porción: la pureza del campamento. Y empieza hablando de expulsar del campamento a cualquier persona que tenga infección en la piel o padezca de flujo venéreo o que haya ritualmente quedado impuro por haber tocado un cadáver. Esto, le repito, en Levítico es mucho más descriptivo, mucho más amplio. Aquí solamente es una pequeña mención. Pareciera que en Números Dios le está recordando a Moisés las leyes que ya le había dado para que se las recuerde al pueblo, porque les dice: ordénalos a los israelitas, ¿no?, que hagan esto. Es un recordatorio. ¿Y qué podríamos decir de estas leyes que Dios le dio a su pueblo? Bueno, precisamente le decía yo que en Levíticos hasta el capítulo 18 se está hablando de estas leyes. Particularmente en el capítulo 19 de Levítico dice: el Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera: sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo.
He mencionado en un devocional anterior que la palabra santo no tiene tanto que ver con no ser pecador o no cometer pecado, sino tiene que ver más con el sentido de ser apartado. Y si algo está haciendo Dios es que está trabajando en la mentalidad de su pueblo para que ellos consideren, para que ellos recuerden que ellos fueron sacados de Egipto, donde eran esclavos, son traídos al desierto, y en el desierto se van a encontrar con un sinnúmero de naciones, de pueblos vecinos, y la idea que ellos traían o el peligro que ellos corrían era que podían tomar costumbres y tomar creencias de los pueblos que les rodeaban. Y Dios está haciendo su propia cultura. Y en su propia cultura Dios le está enseñando la importancia de la santidad. Y lo va a asociar de una manera muy especial con la limpieza. Si tú estás limpio, tú estás sano, tú estás como algo especial delante de Dios, algo puro delante de Él. Si tú estás enfermo es porque tu vida está contaminada y entonces estás en peligro de morir. Hay una asociación de ideas muy fuerte entre enfermedad y muerte y limpieza y sanidad con vida. Dios está trabajando la forma de pensar de su pueblo. Y una más, en la siguiente parte habla de la restitución por daños. Cuando alguno de los israelitas hacía algo que provocaba un daño en el otro, le había pedido algún dinero prestado y no lo podía pagar y eso le provocaba un daño a la persona que le prestó. Se habla de la restitución. Entonces dice, primero deberá confesar su pecado y pagarle a la persona perjudicada una compensación por el daño causado con un recargo del 20%. Dios está estableciendo también algunas leyes civiles, leyes que podían que aseguraban que el pueblo pudiera vivir en paz sin que hubiera pleitos y discusiones entre ellos, porque ya estaba establecido cómo iban a resolver sus diferencias. Pero cuando leemos esta porción decimos, bueno, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Y viene a mi mente lo que más tarde el apóstol Pablo escribe a sus hermanos en Roma, Romanos capítulo 12. Y el apóstol Pablo va a decirle a sus hermanos, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pablo está hablando de la renovación de nuestra mente, de nuestra renovación de nuestro entendimiento. Y es que la palabra arrepentimiento en el Evangelio habla de un cambio en la mente. Y algo que vemos en Números que está diciéndole Dios a su pueblo respecto de las leyes de sanidad y las leyes rituales, ceremoniales, tiene que ver con un cambio en la mente de los israelitas. Ellos habían salido de la esclavitud y ellos tenían que adoptar una forma de pensar. Y en esa forma de pensar, ellos tenían que aprender a verse a sí mismos como Dios mismo los veía. Y dice Levítico 19, Moisés ve y dile al pueblo, sean santos porque su Padre Celestial es santo. Dios quería que ellos se vieran a sí mismos como unas personas especiales, como unas personas apartadas, consagradas para Dios. Y en ese entendimiento de verse a sí mismo como algo especial, dice, vas a tener cuidado con todo aquello que te contamina, con todo aquello que te enferma en tu piel, en tu cuerpo. Entonces vas a cumplir con estas leyes para que no te contamines, no te enfermes. Y dice, y no quiero que tengas problemas con los conciudadanos, con tus compañeros israelitas. Vas a hacer esto, si tú causas un daño, vas a tener que reponer vas a tener que pagar el daño y aumentar una retribución del 20%, una restitución del 20%. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está trabajando en la forma de verse a sí mismo de los israelitas. Por eso le decía un principio, probablemente hoy día sea muy fácil que la gente diga, sí, sí, yo creo en Dios, sí, sí, yo soy cristiano. Pero lo difícil es cuando esa persona puede verse a sí misma como algo especial, como algo apartado, como algo consagrado para Dios. Y parte de nuestra consagración a Dios es el aprender a vernos a nosotros mismos viviendo de una manera especial, porque en nuestro entendimiento nos vemos a nosotros mismos desde la perspectiva de Dios. A eso se refiere el apóstol Pablo. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados en su mente.
¿Para qué? Para que puedan comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Amigos, decir que creemos en Dios es fácil. Decir que somos cristianos es fácil. Realmente el reto, el desafío es empezar a vernos como Dios nos ve, como personas santas, como personas apartadas para Él. Oremos y pidamos que Dios nos ayude a tener esta forma de vernos a nosotros mismos. Padre, gracias por el día que nos das la vida y en tu bondad nos das de tu misericordia. Gracias porque hoy día podemos leer la Biblia en el libro de Números y poder conocer un poco de la vida del pueblo israelita y tu mandato de que ellos fueran santos como tú eres santo. Padre, esta enseñanza también es para nosotros en este tiempo, pero nos cuesta trabajo comprenderlo. Rogamos que tu Espíritu Santo obre en nuestra mente para que podamos comprender cómo hemos de ser santos como tú eres santo, cómo hemos de considerarnos a nosotros mismos como personas apartadas y consagradas para ti. Permite que podamos vernos como tú nos ves, como parte de tu pueblo, y que tenemos que aprender a vivir de una forma especial, porque tú lo que quieres es la transformación, la renovación, que no vivamos conforme al mundo, sino que vivamos bajo tus reglas, bajo los deseos de tu corazón para nosotros. Oh Dios, danos ese corazón dispuesto a escuchar tu voz, ese corazón dispuesto a obedecer tu voz y danos esa disposición en nuestro corazón para vivir de una manera consagrada para ti. Yo ruego, Señor, por las personas que están pasando tiempos difíciles, aquellos que están enfrentando una enfermedad incurable, aquellos que están viviendo la crisis en su trabajo, aquellos que están viviendo tiempos difíciles en su familia, aquellos que tienen que tomar decisiones muy trascendentes en este tiempo. Ruego de tu gracia y misericordia a sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.